Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga rica y grandemente. Qué bueno estar aquí reunidos, estar juntos para que podamos alabar y adorar a nuestro Dios. Amén. Saludamos también a las personas que nos ven a través del internet, de las redes sociales, sea por el Facebook o también por el YouTube. Así que saludamos a nombre de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera aquí en Los Olivos. Antes de poder entrar al tema que nos compete hoy, quisiera de alguna manera hacer un pedido, hermanos. Hay una hermanita que ha olvidado una bolsita con sus llaves y cositas debajo de uno de los asientos por allí. Me dicen, ¿pueden por favor ayudarme a verificar si por allí está esa bolsita con llaves y cositas de una hermanita que vino al culto anterior? Les agradecería. Si alguien encuentra por allí, lo levanta y de esa manera podemos continuar. ¿Sí? ¿No hay nada? Ok. O de repente ya lo han encontrado. Muy bien. Oremos al Señor. Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de acercarnos a tu presencia con el único fin, Señor, de poder ahora abrir tu palabra para meditar en ella, para que sea tu palabra quien hable a nuestros corazones conforme a nuestras necesidades. Podamos a través de ella ser transformados para que nuestra vida espiritual siga creciendo, para tener convicciones y fortaleza, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Muy bien, hermanos, amigos que nos visitan, sean bienvenidos también. Continuamos entonces con nuestra tercera serie en el libro de Romanos, verdadera salvación. Y hoy vamos a ver verdadera salvación que no existe en el reino de la muerte, pero vamos a hablar la segunda parte de este tema, ya que el pastor Fernando la semana pasada habló de los dos primeros puntos y hoy vamos a mencionar dos puntos más. Mencionábamos la semana pasada y a lo largo de estas semanas que si hay algo que el enemigo quiere hacer en el corazón de cada creyente es poner dudas acerca de su salvación. Quiere decir que cuando uno ya entrega y pone su vida, su fe en las manos de Jesús, el enemigo lo que quiere hacer es poner duda, quiere hacernos creer que la salvación que Cristo logró en la cruz se puede perder. Él va a poner pensamientos e ideas de que tú como hijo de Dios puedes perder tu salvación. Es por eso que el apóstol Pablo mostró al inicio del capítulo 5 que hemos leído y que hemos ido avanzando en estas semanas, muchos de los beneficios que la salvación nos da. Y entre esos beneficios es tener en nuestro corazón el amor de Dios. Amén. ¿Y cómo ha sido ese amor de Dios derramado en nuestros corazones? Aprendimos que Dios nos amó inmerecidamente. No lo merecemos, pero igual Cristo vino a morir por nosotros. Dios nos amó sacrificialmente. Aún sabiendo que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó infinitamente. A pesar de ser sus enemigos, de no pensar en Dios, Él no nos dio la espalda, sino nos reconcilió, nos hizo sus amigos. Pero también Dios nos amó dadivosamente. Nos dio el regalo más grande, el regalo de la salvación, de la reconciliación con Él por la eternidad. No hay duda, el deseo de Pablo era que cada creyente tenga seguridad de salvación. Amén. Ahora, después de mostrarnos todos estos beneficios y el amor con que Dios nos ha amado, Pablo nos lleva al contraste entre Adán y Cristo. Tanto Adán y Cristo como representantes. ¿Para qué, pastor, nos lleva? Para mostrarnos las terribles consecuencias del pecado del primer Adán.
qué consecuencias trajo su pecado, pero también para mostrarnos las bendiciones tan grandes que Cristo logró como segundo Adán. Amén. Ahora, esta similitud entre Adán y Cristo sirve para aclarar varias verdades acerca de la salvación. Quiere decir que aquí nosotros vamos a conocer varias verdades. Y la pregunta que hicimos la semana pasada fue la siguiente: pastor, ¿cómo es posible que lo realizado por un hombre, por Adán, en cierto momento de la historia o al inicio de ella, haya tenido un efecto tan devastador sobre la humanidad? ¿Cómo es posible? Y Pablo nos dice 4 cosas que pasaron. Las 2 primeras las vimos la semana pasada y hoy vamos a aprender 2 más, las 2 últimas. Ahora, recordemos las 2 primeras verdades que aprendimos la semana pasada. ¿Amén? La primera de ellas que aprendimos fue que el pecado entró al mundo por un hombre. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Dice el verso 12, la primera parte: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre por medio del cual entró el pecado? ¿Quién fue? Adán. Por Adán entró el pecado al mundo. Ahora recuerda que el pecado no se originó con Adán. No, sino que el pecado entró en la humanidad por Adán. Así es. No se origina por Adán, sino que entra por Adán. Porque el pecado tuvo origen en Satanás. La Biblia dice en 1 Juan 3:8 que es Satanás quien peca. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde que se halló maldad en él. Desde que quiso ser como Dios y tomar el trono de Dios. Desde esa rebeldía, desde allí inicia el pecado. Quiere decir que antes de que Adán y Eva fuesen creados, ¿verdad? Antes de que Adán y Eva fuesen creados, Satanás tenía el pecado en sí. Porque él peca desde el principio. Y más bien, Adán y Eva fueron tentados por Satanás. ¿De qué manera? Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios le da algo muy especial para que ellos pudieran demostrar su amor a Dios. Dios les da el libre albedrío. ¿Y qué cosa es el libre albedrío, pastor? ¿Qué cosa es? Es la capacidad de decidir. Es la capacidad de decidir, de decisión. Hoy en día, tú y yo, estimado hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitas, tenemos la capacidad de decidir. Y como Dios le dio la capacidad de decidir, para que ellos demuestren su amor a Dios, les dio un solo mandato, una sola orden. Les dijo lo siguiente, Génesis 2, 16, 17. Les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Y qué pasa si comían? Entonces Dios le dice: porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Ciertamente ¿qué? Morirás. Una sola prueba, una sola orden, una sola prohibición para mostrar su amor a Dios. Porque la evidencia del amor a Dios está en la obediencia a Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa palabra guardad significa obedecer mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos obedecemos a Dios? Pero no sería congruente. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos obedecemos a Dios?
baja. Por la religiosidad que tenemos en la mente, pensamos que amar a Dios es solo venir los domingos, leer un rato la Biblia, cantar unas canciones o en casa leer algo de la Biblia, ¿verdad? Asistir, llamar hermano, hermana, participar de algo, una que otra reunión, y pensamos que de esa manera amamos a Dios. Esa es una parte de mostrar nuestro amor a Dios, pero la manera más importante de demostrar que amamos a Dios es obedeciendo a Dios en todo. Si tú y yo obedecemos a Dios cada día, sus mandamientos, sus principios, sus verdades, demostramos que amamos a Dios. Amén. Dios le pidió eso a Adán y Eva. Muéstrame que me amas. Obedece esta prohibición. Obedece esta orden. Una sola orden. Pero ¿qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hizo? Decidieron desobedecer. Y esa desobediencia trajo graves consecuencias. Cuando Adán y Eva decidió desobedecer, el pecado inmediatamente entró en su vida. En ese momento que decidieron desobedecer a Dios, que comieron del fruto prohibido, en ese momento, en ese instante, entró el pecado en su vida. La naturaleza de pecado entró en su corazón. Cambiaron de estar en un estado de inocencia a estar con una naturaleza pecaminosa. Y tristemente que esa naturaleza de pecado iba a pasar a todos sus descendientes. Por eso es que en ese mismo instante vemos cómo se evidencia esa naturaleza de pecado. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? ¿Comiste del fruto que te mandé, no comieras? ¿Y qué dijo Adán? Sí, Señor, reconozco que comí. Lo siento, perdóname, me arrepiento. ¿Eso dijo Adán? ¿Qué dijo? La mujer que me diste. Ella es la culpable. Se justificó. Puso excusas. Él dijo, soy inocente. ¿Te das cuenta cómo se evidencia el pecado? Egoísmo, autojustificación, excusas delante de Dios para no reconocer una falta, una ofensa, una desobediencia a Dios. Y es que esa naturaleza de pecado que empezó en Adán, producto de su desobediencia, es esa misma naturaleza que se transmitió a todos nosotros. Por eso es que Pablo dice que el pecado, no habla de los pecados, sino habla en singular. Y esa naturaleza de pecado nos inclina a hacer lo malo. Esa naturaleza fue, de alguna manera llegó a Abraham por su desobediencia y es transmitida de generación en generación. Por eso, desde que nacemos hasta el día que morimos, llevaremos esa naturaleza de pecado que nos inclina y nos lleva a hacer lo malo. Es así como Adán traspasó no solo su naturaleza física, su ADN, sus genes, no, sino también la parte espiritual a toda su descendencia. De allí en adelante, toda la humanidad estaría dominada por el pecado. Así como Adán quedó contaminado espiritualmente, todos sus descendientes estaríamos contaminados espiritualmente. Tú y yo. Pastor, ¿y qué hago con mi naturaleza de pecado? Solamente una nueva naturaleza en tu corazón puede minimizar, anular y quitar el dominio del pecado en tu vida.
Y esa es la naturaleza de Cristo cuando ponemos nuestra fe en Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén. Por eso es importante, hermanos, reconocer esa naturaleza en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso es que los hombres hoy en día, debido a esa naturaleza de pecado, no evolucionan, recuerdan, en algo mejor. No, los humanistas, psicólogos, sociólogos dicen: no, el hombre tiene que tener más educación para que sea mejor persona, para que la humanidad crezca como sociedad y sea mejor. Pero a medida que pasa el tiempo, vemos más bien que la humanidad se degenera cada vez de peor manera. ¿Sí o no? Siempre que pregunto a mis hermanos mayores, adultos, y yo les pregunto: ¿había así de maldad, tantas cosas habían antes? Y ellas me decían: no, pastor, no había tanta maldad como hay ahora. Hoy estamos rodeados de una maldad debido a esa naturaleza de pecado cada vez mayor. Asaltos, robos, sicarios, asesinatos. Lo vemos a cada rato. Vemos que las personas prefieren satisfacer su propio deseo, su egoísmo o su conveniencia, y no le importa el daño que ocasionan a otras vidas. ¿Sí o no? Como hace algunos meses, esa turista que vino desde España, en el Cusco, y salió a hacer un tour, y un par de jóvenes la llevaron a hacer un deporte extremo, lanzándose por medio de una cuerda de un extremo de una montaña a la otra. Pero cuando la lanzan sale mal algo, no estaba bien seguro, y esa joven, esa señora, creo yo, se accidenta, queda herida, y los jóvenes se asustan. Si la llevamos herida, nos van a cerrar el negocio, nos van a cerrar, y la matan. ¿Qué preferían esos jóvenes? ¿A qué le estaban dando más valor? ¿A la vida de una persona o al dinero que iban a perder? ¿Te das cuenta? Países de primer mundo, como se le llama en nuestra sociedad, legalizan y estudian y proponen leyes a favor de la pedofilia. ¿Sabe qué es la pedofilia? El permitir que un hombre adulto se pueda unir sexualmente, casándose con una niña. Países que promueven que uno se pueda casar con animales, que son del primer mundo, donde hay mucha educación. Porque, estimados hermanos, amigos, la educación, la sociedad, la política, los gobiernos, nada de eso puede cambiar la naturaleza de pecado del hombre, porque esa naturaleza está instalada en el corazón del ser humano. El único que puede cambiar ese corazón y esa naturaleza es nuestro Dios de amor, el Dios maravilloso, ese Dios grande y todopoderoso. Si quieres que tu corazón cambie, busca a Cristo Jesús, porque Él es quien puede cambiar al ser humano. Amén. Es así como Pablo ve a Adán, no como un individuo, sino como el representante de toda la humanidad. Y como tal, su pecado fue el de todos los seres humanos. Para Pablo era importante que la iglesia de Roma entienda esta verdad, y es importante que nosotros como iglesia entendamos. ¿Por qué? Porque luego nos va a enseñar lo que otro hombre hizo a favor de todos nosotros, es decir, Cristo Jesús. Amén. La segunda verdad que aprendimos la semana pasada es que la muerte entró al mundo por el pecado. Si el pecado entró al mundo por un hombre, la muerte entró al mundo por el pecado. Dice el verso 12, la segunda parte: y por el pecado entró, y por el pecado
la muerte, dice. Debido a que el pecado entró al mundo por medio de un hombre, también la muerte viene a ser la consecuencia del pecado. Cuando Dios crea al ser humano, lo creó para vivir eternamente con Él, para relacionarse en amistad con Él. Por eso es que Dios conversaba con Adán, descendía con Adán, caminaba con Adán. La relación entre Dios y el hombre era permanente y continua, y Dios quería que sea eterna, pero le advirtió y le dijo en Génesis 2:17, el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Tristemente Adán tuvo entonces, por su desobediencia, que afrontar las consecuencias de su pecado, es decir, la muerte. Ya el profeta Ezequiel va a decir, el alma que pecare, esa morirá. Y Pablo lo ratifica en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. Cuando uno peca, trae muerte, porque la muerte significa separación. Cuando tú pecas, estás separado de Dios, porque el pecado hace una barrera entre Dios y tú. Cuando tú pecas contra tu familia, te separas en tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Siempre el pecado trae muerte. La muerte es el fruto inevitable del veneno que entró en el corazón de Adán, y ese veneno está en el corazón de todos nosotros. Esa naturaleza de pecado está allí, está en mí, está en ti, está en la persona que tienes a tu derecha, a tu izquierda, está en la persona que tienes aquí delante tuyo, y está en toda persona que nos ve allí detrás de las pantallas. ¿Qué quiere decir esto? Que esa naturaleza de pecado en nuestra vida nos lleva a cometer pecados, ofensas a Dios, faltas, maldades. Por eso es importante entender que un ser humano no se convierte en pecador cometiendo pecados, no, más bien comete pecados. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa, porque es pecador por naturaleza. Una persona no se convierte en mentirosa al decir una mentira, no, dice una mentira porque en su corazón ya hay engaños y mentiras. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen, ¿qué cosa sale? Dice el texto. Los malos pensamientos. ¿Qué más? Los homicidios. ¿Qué más? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y podemos continuar la lista con toda práctica de pecados. Y todo eso potencialmente está en cada corazón. Amén. Por eso cuando alguien viene y me dice, pastor, es que me hizo caer, me hizo mentir, me hizo robar, me hizo tomar, me hizo engañar. Eso es, ¿qué cosa? Mentira. Justificación. Es querer librarte de tu culpa, de tu responsabilidad. ¿Sabes? No es que te hicieron. Todos los pecados que cometemos potencialmente están en nuestro corazón. Solo puede ser detenido cuando en el corazón mora el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que necesitamos de la vida espiritual de Dios en nuestras vidas. Porque de otra manera todos esos pecados potencialmente que están en nuestro corazón van a aparecer y vamos a dañar, herir, lastimar, mentir, engañar, robar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tristemente todos esos pecados que están en nuestro corazón y que se empiezan a manifestar en diversos pecados
ya traen como consecuencia la muerte, la separación. Ahora, hablamos de 3 tipos de muerte la semana pasada, ¿lo recuerdas? ¿Sí? En Adán se experimentó 3 tipos de muerte. La primera muerte de Adán fue su separación espiritual de Dios, la muerte espiritual, la cual experimentó inmediatamente después de su desobediencia. Quiere decir que mientras una persona nace con esa naturaleza de pecado, está separada de Dios y sin vida espiritual. Por eso el apóstol, ¿verdad? Pablo, en una carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1 y 2, dijo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué cosa? Cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que una persona que no conoce a Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha puesto su vida, su fe en Jesús y que ha decidido seguir a Jesús, puede estar vivo para el mundo, pero muerto para Dios y para las cosas de Dios. Por eso tú y yo, si tenemos familiares, amigos que no conocen a Cristo, lo primero por lo cual debemos orar es para que ellos se arrepientan y pongan su fe en Jesús. Porque entonces cambiarán esa muerte espiritual por vida espiritual. Empezarán a relacionarse con Dios y percibirán la vida de Dios. Amén. En segundo lugar, la segunda muerte que experimentó Adán fue la física. Y es la muerte que experimentamos todos, que nos separa de nuestros semejantes. Aunque Adán no murió en ese instante que desobedeció, quedó sujeto a la muerte física desde el momento en que pecó. Por eso que desde allí envejece y se enferma el ser humano. ¿Por qué? Porque va camino a la muerte física. Amén. Y la tercera clase de muerte que trajo el pecado fue la muerte eterna. La Biblia también lo llama como la muerte, la segunda muerte. Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, ¿qué cosa? La muerte segunda. ¿Y a qué se refiere con esa muerte segunda? Se refiere al destino eterno en el infierno. Esta muerte no solo te trae separación eterna de Dios, no solamente eso, sino también el tormento eterno en el infierno. Pero si tú decides entregar tu vida a Jesús, arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en Él, ese destino puede cambiar. Amén. Por eso, amados hermanos, los que no conocen a Dios tienen temor a la muerte. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay muerte espiritual, no hay paz, no hay gozo en el corazón, no hay vida, porque están muertos para con Dios. Experimentarán también la muerte física y tendrán miedo porque no saben lo que va a suceder después de la muerte física. Y cuando mueran será el fin de la oportunidad para arrepentirse y tener salvación. Pero también, al experimentar la muerte eterna, traerá consigo el castigo eterno en el infierno. Pero para los creyentes, para los hijos de Dios, nosotros no debemos temer a ninguna de estas clases de muerte. ¿Por qué?
Porque en primer lugar hemos sido salvados para tener paz, gozo, esperanza en nuestro corazón. Y cuando muramos, estaremos vivos por la eternidad con Jesucristo. Mientras vivimos aquí estamos con Cristo y cuando morimos hemos ganado porque estaremos con Él por la eternidad. Por eso dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganamos. No hay temor a la muerte porque estaremos por la eternidad con Él. Amén. Por eso, amados hermanos, hermanas, tú y yo tenemos esas buenas noticias que compartir, que predicar a los que amamos, a nuestros padres jóvenes. Háblenle del arrepentimiento y fe a sus papás. Dígale que hay una naturaleza de pecado en su corazón y que si no se arrepienten van a pasar una eternidad en el infierno. Pastor, mi papá se va a asustar. No importa, porque le vas a decir inmediatamente que hay esperanza en Cristo y que con Cristo su eternidad será por siempre con Él. Esposas, esposos, háblenle a sus esposos. Háblenle a sus hijos, padres, de lo que va a suceder si no se arrepienten y ponen su fe en Jesús. Háblenle a los amigos, compañeros y a toda persona que les rodea y que ustedes aprecien mucho. Amén. La tercera cosa que aprendemos es que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Dice la Biblia, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán fue la puerta para que entre el pecado. El pecado fue la puerta para que entre la muerte. Ahora esa condena de muerte ya no es de un solo hombre, es de toda la humanidad. El texto dice pasó. Pasó a través de Adán significa. Y la idea es que la muerte fue distribuida a todo ser humano. Por eso el pecado y la muerte no pueden separarse. Siempre que hay pecado hay como consecuencia, ¿qué cosa? Muerte, separación. Un pecado siempre trae muerte. En Adán todos pecaron, por eso que en Adán todos sus descendientes murieron. El proceso de morir comienza allí en el momento de la desobediencia, del pecado de Adán. Y por eso es que empieza nuestro sufrimiento, enfermedades, envejecimiento hasta la muerte. Y cuando dice que por cuanto todos pecaron, en cierta manera, en cierto punto en el tiempo, todos los hombres pecados. Ese punto inicial comenzó con Adán y su desobediencia, pero fue distribuido a cada persona de la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán es la fuente y el origen de la humanidad. Es ese pecado original o pecado de origen que nosotros tenemos, esa naturaleza que nos lleva a cometer actos de pecado. Amén. Que nos lleva a tener un corazón inclinado al mal. Como cuando tú ves a un niño pequeño que tú le preguntas, ¿y tú hiciste esto? Y el niño, ¿qué dice? No, yo no lo hice. ¿Y qué está diciendo? ¿La verdad o una mentira? Una mentira. ¿Quién le enseñó a ese niño a mentir? Su naturaleza. La inclinación a pecar, a ofender, a mentir, a ser egoísta. Tú le dices al niño, préstale tu juguete a tu hermanito o al amiguito o a la amiguita. ¿Qué hace el niño? Lo agarra más fuerte y te grita, ¡mío! Egoísmo. ¿Quién le enseñó a ser egoísta? No levanten la mano, por favor. Su naturaleza de pecado va aflorando. ¿Y qué de los berrinches, los chantajes, las malas palabras? Todo eso en potencia está alojado en el corazón por la naturaleza de pecado que tenemos.
Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más es? Perverso. El corazón en su naturaleza de pecado tiene maldad, perversión. La palabra perverso significa lleno de maldad. Y es por ese corazón engañoso y perverso que vemos todo lo que vemos hoy en las noticias. Las perversidades. Cómo se ha ido degenerando la sociedad hoy en día. Como lo que hemos visto estas semanas, ¿verdad? El abuso de esa niña de 11 años. Y luego quemarla. O ese padre que abusó de su hijita de 9 años y que acaba de dar a luz. 9 años. Uno ve las noticias, se asusta por un momento, pero así es el corazón. En esa naturaleza de pecado hay perversión, maldad. Pastor, yo nunca haría eso. Pastor, ¿cómo puede haber gente así? La hay. Y en potencia todos podemos cometer y hacer algo dañino, destructivo. Pero no solo podemos mencionar las atrocidades que salen en la televisión hoy en día, sino mencionar, por ejemplo, aquellos hombres que abandonan sus hogares, sus niños hasta recién nacidos por irse con otra mujer o tras algún vicio. O aquellos que estafan, que se aprovechan, que abusan, que engañan, que maltratan, que golpean a personas indefensas, a niños. Por eso es que volvemos a decir, estimados hermanos, amigos, que el único que puede cambiar un corazón engañoso y perverso es nuestro Dios perdonador y lleno de gracia. Solo podemos por medio de Él ser salvos y ser transformados en nuevas personas. Salmo 51:10 iba a decir el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque el único que puede darnos el dominio propio, la capacidad de vencer y de tener victoria sobre un corazón pecaminoso, sobre esa naturaleza de pecado, es la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Y cuando tú le entregas tu vida a Cristo, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. A partir de aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos creen esa verdad? Amén. Solo Dios puede cambiar nuestros corazones. Y en cuarto y último lugar, la otra verdad que tenemos que aprender es que la historia prueba que la muerte es una realidad universal. Versos 13 y 14 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Sabes? Es probable que cuando Pablo está escribiendo la carta a los romanos, él sabe que hay judíos alrededor y que piensan que el pecado se da por haber infringido la ley de Moisés. Pero los que antes pecaron de ello no tienen culpa. Por eso dice: donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es por eso que Pablo tiene que señalar que antes de que Dios diera la ley, pues antes de la ley ya había pecado en el mundo. Antes de que Dios diera la ley, cuando Dios le da la ley y los mandamientos a Moisés, estamos hablando en el año 1441 antes de Cristo.
Habían pasado 1440 años, pero el pecado ya estaba en el mundo por la desobediencia de Adán. Pastor, ¿y cómo podemos saber que el pecado estaba allí en el mundo? ¿Por qué? Porque había muerte. Porque recuerda que el pecado y la muerte no se pueden separar. Donde hay pecado, ahí hay muerte. Donde hay muerte es porque hay pecado. Por eso aquí encontramos a Pablo, mencionando que desde Adán hasta Moisés había pecado y había muerte. Por ejemplo, no había ley cuando uno lee Génesis 6, cuando Dios habla a Noé y le dice: voy a traer lluvia sobre la tierra, juicio, muerte y condenación. Pero ¿qué llevó a Dios a enviar un diluvio así sobre la tierra? Génesis 6:5 va a decir: y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿qué dice? ¿Era qué? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. ¿Qué cosa? El pensamiento era para hacer maldades. La maldad era mucha y Dios envía juicio. No había ley, no había 10 mandamientos, pero había juicio de muerte, porque las personas que vivieron en ese tiempo pecaban continuamente por la naturaleza de pecado que tenían. Amén. Otro ejemplo es la de Sodoma y Gomorra, donde había toda clase de maldad y perversión sexual. Es decir, a pesar que no había una ley escrita, toda persona tiene una ley escrita en su corazón, en su conciencia, de tal manera que toda persona puede decidir hacer lo bueno o lo malo. Nadie se escapa. Romanos 2:15 va a decir el apóstol Pablo, mostrando la obra de la ley escrita. ¿Dónde? ¿Dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Quizás muchas personas dirán: nunca escuché el evangelio, nunca escuché de Dios, ¿por qué Dios me va a condenar? ¿Por qué debo morir o ser castigado? Porque aun cuando no haya llegado la palabra escrita de Dios, Dios grabó en tu corazón, te hizo a imagen y semejanza de Él, para que tú puedas elegir en hacer lo bueno o hacer lo malo. Por tanto, no tienes excusa delante de Dios. Y si tú mueres y tratas de poner esta defensa, Dios te dirá lo mismo. Y lo único que aplicará allí será la condenación eterna en el infierno. Por eso es que desde el pecado de Adán, el hombre no le importa obedecer a Dios ni a su conciencia. Es por eso que sigue pecando y como consecuencia la muerte sigue reinando. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, todos somos pecadores. Nos inclinamos a hacer lo malo y como consecuencia de pecar siempre estará la muerte. Amén. Pero cuando entregamos, nos arrepentimos y entregamos y ponemos nuestra fe en Jesús, una nueva naturaleza viene a nuestras vidas. Y esa nueva naturaleza nos lleva a honrar, agradar y amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Por eso es importante, hermanos, arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesús. Y cuando Pablo en este pasaje dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, se refiere a que Adán fue único porque desobedeció un mandato directo de Dios en su condición de inocencia.
No pecamos como Adán porque él era inocente, no tenía noción del mal, solo del bien. Él decidió desobedecer a Dios. Y nosotros pecamos porque si bien conocemos el mal y el bien, en nuestro corazón hay una naturaleza que nos lleva siempre a pecar. Y eso trae como consecuencia muerte. Pablo termina diciendo, hablando de Adán, el cual es figura del que habría de venir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el cual es figura del que habría de venir? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Quiere decir que Adán es figura de Cristo. Pastor, ¿y en qué sentido es figura? En que Adán y Cristo dejaron una herencia a sus descendientes. Dejaron una herencia a sus generaciones. Pero lo que dejaron cada uno fue distintas cosas. Por ejemplo, en Adán el hombre es condenado, pero en Cristo el hombre es justificado, es perdonado, es salvado. En Adán, ¿verdad? Adán es la cabeza de la antigua creación, pero Cristo es cabeza de la nueva generación, de las nuevas criaturas en Cristo Jesús. Adán, ¿verdad? La desobediencia de Adán trajo muerte, pero la obediencia de Cristo trajo perdón y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Amén. Gloria al Señor. Mientras que Adán introduce el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasa a todos los hombres, en Cristo Jesús se introduce la vida y la eternidad en el corazón del hombre. Ambos dejan una herencia, pero totalmente distintas y contrarias. Tú puedes seguir viviendo en esa descendencia y herencia de Adán, o puedes decidir vivir con Cristo y en todo lo que su herencia tiene para ti. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu vida a Jesús. Y decide a partir de ahora obedecer a Dios como muestra de tu amor a Él. ¿Y cómo me arrepiento? Pídele en una oración a Dios perdón por cómo has vivido hasta hoy, de espaldas a Él. Pon tu fe y entrégale tu corazón a Él. Y entonces Él pondrá su naturaleza en tu corazón para que empieces a ser una nueva persona y para que desde allí esa nueva naturaleza transforme tu corazón y haga de ti alguien diferente. Amén. Es la decisión que tienes que tomar. Dios no te obliga, pero sí te invita a hacerlo. Y Dios te trajo en esta mañana para hablarte de esto y darte esta oportunidad. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Si tú en esta mañana te arrepientes de tus pecados y quieres entregarle tu vida a Cristo, poner tu fe en Él, yo te voy a guiar en una palabra de oración. Repite estas palabras allí en tu corazón. Y amigos que nos ven a través del internet, haz esta oración allí en tu lugar. Dile así al Señor Jesús. Dile: Señor Jesús, tú conoces mi vida, mis pecados, mis ofensas, mis faltas contra ti. Pero hoy vengo arrepentido, Dios. Quiero, Señor, que perdones mis pecados, que limpies mi corazón y que hagas de mí una nueva persona.
Perdóname, Señor. Entra en mi vida. Cambia mi corazón, Dios. Gracias, Dios. Ahora agradece. Gracias por tu amor y por esta oportunidad que me regalas, Dios. Gracias, Señor. Seguimos orando allí donde estamos. Si tú has repetido estas palabras, te has arrepentido de tus pecados, si has puesto tu fe en Jesús en esta mañana, allí donde estás, levanta tu mano en alto para que podamos orar por ti. Habrá alguien que por primera vez se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Jesús. Levanta tu mano bien en alto para que podamos orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que le ha pedido esto a Dios de corazón? Dios te bendiga, caballero. ¿Habrá alguien más ahí arriba? Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, señorita. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, caballero. A ti también, caballero. ¿Habrá alguien más que le ha pedido esto a Dios?